Saluda al que tienes a tu lado. ¿Sí? Sonrisita. ¿Sí? ¿Qué tal si le preguntas algo? Pregúntale, ¿me parezco a papá? Al final van a entender un poco la pregunta y no la vamos a contestar, ¿cierto? Pero haces la pregunta y dile, ¿me parezco a papá? ¿Sí? Bueno, listo. Resulta que he estado leyendo un libro. Empecé a leer un libro en estos días. Y ese libro impactó mi corazón y a veces Dios nos habla a través de muchas formas, ¿cierto? Y Dios me impactó mi corazón a través de una historia que encontré en ese libro. Y el libro es una novela del siglo XIX que se llama Los Miserables, ¿sí? Y esta novela, quiero contarles una parte para poder dar introducción al tema, porque este mensaje que les voy a compartir en esta noche salió de allí, ¿sí? De esta historia que leí. Es la historia de un hombre que se llama Jan Van Jan. Este hombre tiene que robar pan para alimentar a su familia. Entonces, él se roba el pan, pero lamentablemente lo pillan, ¿sí? Y cuando lo pillan, lo llevan a la cárcel. Él intenta varias veces irse, varias veces escapar de la cárcel, y eso hizo que su condena se fuera multiplicando, ¿sí? Él no podía entender por qué, por coger un alimento para alimentar a su familia, o sea, él no deseaba realmente robar, pero la necesidad lo estaba llevando a eso, y él no podía entender por qué tenía que estar en la cárcel y su familia desprotegida. La cuestión fue que a este hombre le dieron 19 años de prisión. Durante esos 19 años este hombre fue maltratado horriblemente y fue sometido a trabajos forzosos. La situación que él vivió dentro de la cárcel fue terrible. Entonces, lo que pasó en su corazón fue que su corazón se empezó a llenar de odio hacia la humanidad, de odio hacia la sociedad, de odio hacia el gobierno, de odio hacia todas las personas que lo habían metido allí. Sentía que había injusticia en él. Resulta que después de 19 años él sale de la cárcel. Y cuando él sale de la cárcel, a él le entregan una tarjeta que es un pasaporte. Ese pasaporte es como su tarjeta de identidad, como su cédula, y es de color amarillo. ¿Por qué es amarilla? Porque amarilla significa que este hombre es peligroso porque estuvo en la cárcel. Entonces él sale y empieza de ciudad en ciudad a buscar trabajo y golpea puertas aquí y le dicen, listo, muéstrame tu documento, y él saca su tarjeta amarilla, ¿cierto? Su carnet amarillo, su pasaporte, y entonces le dicen, no te podemos contratar, y empieza a ser rechazado por toda la sociedad por haber estado en la cárcel. Entonces Jan Van Jan tiene que dormir en la calle y tiene hambre y se cuesta en un andén y le pegan patadas y lo quitan de ahí, y él empieza a sufrir y a tener mucha necesidad. Pero un día un hombre prestigioso, un hombre rico, recoge a Jan Van Jan y lo lleva a su casa y lo alimenta y le permite estar allí y empieza a ayudarlo. Pero hay un problema, y es que Jan Van Jan tiene el corazón endurecido y odia la humanidad y ya no cree en nadie. Entonces un día ve la oportunidad y ve una vajilla de plata muy linda y muy costosa que tenía este señor en su casa, y él se la roba y se escapa por una ventana y sale corriendo, y entonces la policía lo pilla y la policía lo coge y lo lleva a la casa del señor donde él estaba viviendo, y lo lleva allá para que este señor certifique que efectivamente esa vajilla que él lleva en su maleta es de la casa, y entonces lo llevan a ese lugar y se enfrenta con él, y estando ahí, el dueño de la casa, este hombre rico, lo mira y le preguntan, ¿esta vajilla es suya? Y él contesta lo siguiente, esa vajilla él no se la robó, yo se la regalé. ¿Sí? Es más, sale caminando hacia una mesa, coge unos candelabros de plata, se acerca nuevamente al hombre y le dice, es más, se te olvidó llevarte estos candelabros de plata que también eran para ti.
Entonces, Jan ya no va a la cárcel, él es absuelto. Los policías se van y él queda ahí todo impactado como, ups, ¿y ahora? ¿No? Y entonces se le acerca el hombre y le dice, vete y llévate los candelabros, ¿sí? Pero hazme una promesa, hazme la promesa de que vas a redimir tu vida y que te vas a convertir en un hombre de bien. Y él sale de ese lugar y camina, y de pronto un día a alguien se le cae una moneda y entonces él la tapa con el pie, ¿sí? Y finge que espera como que todo el mundo se vaya, pero se da cuenta que está volviendo a cometer una infracción y se da cuenta que alguien alguna vez había hecho un acto de misericordia con él. Entonces él decide que no más, y entonces rompe su pasaporte y se va de la ciudad al norte de Francia y consigue una ciudad pequeña allí, y allí decide hacer una nueva vida con otro nombre y empieza a trabajar de manera honesta. Y después de un tiempo de trabajar de manera honesta, empieza a volverse rico y a tener mucho dinero y se vuelve benefactor de gente pobre, ¿sí? Y es tan honrado por la gente que termina siendo alcalde del lugar. Esa es solo la primera parte del libro. Y este hombre es uno de los miserables que narra la novela. Pero a mí me impacta y me impactó esta historia, ¿sí? Me impactó esta historia porque este era un hombre rechazado. Era un hombre por el cual nadie daba un peso. Era un hombre que era rechazado socialmente, pero era un hombre necesitado. Y alguien, de manera desinteresada, ¿qué hizo? Tuvo misericordia de él. Tuvo un acto de misericordia de él. Y ese acto de misericordia que hizo en la vida de Jan, ese acto de misericordia le cambió la vida. Y cuando yo leí esto, pensé en mí. Y pensé en la humanidad, ¿cierto? Y pensé en Jesús. Y pensé en la misericordia que el Señor ha tenido conmigo. Y pensé en la cruz, y pensé que un acto en la cruz transformó mi vida y transformó tu vida, ¿sí? Y eso me pareció maravilloso. Y por eso hoy quisiera que habláramos de la misericordia como uno de los atributos que estamos hablando, de los atributos de Dios. Entonces, como uno de los atributos de Dios, vamos hoy a hablar de la misericordia. Pero este mensaje lo vamos a partir en dos. La primera parte se llama Conociendo a Papá. ¿Listo? Y la segunda parte que vamos a mirar se va a llamar ¿Me parezco a papá? ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es ¿Me parezco a papá? Y quiero que me acompañes al Salmo 103. Salmo 103, versículos del 8 al 14. Salmo 103, versículos del 8 al 14. Listo, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Bueno, y les quiero pedir un favor. Como a mí me gusta que me ayuden, entonces les voy a pedir que leamos, ¿cierto? Vamos a predicar juntos. Entonces vamos a leer juntos este texto de la palabra, lo voy a leer en la Reina Valera. ¿Listo? Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 103, versículos del 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura del cielo sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Entonces, quisiera que miráramos cada una de las frases que comprenden este texto que acabamos de leer.
Y lo primero que nos dice es: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. Y entonces nos muestra aquí este texto uno de los atributos del Señor, que es la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es la compasión infinita e incansable de Dios hacia nosotros, que estábamos en la miseria de nuestros pecados e íbamos derecho al infierno. Así de simple. Es una misericordia para cada uno de nosotros, una compasión para una humanidad que estaba perdida. ¿Y cuál era el destino de esa humanidad perdida? El infierno. ¿Sí? Y quisiera aclarar que la misericordia no tiene nada que ver con la lástima. A veces confundimos misericordia con lástima. Entonces, la lástima solo nos lleva a ese punto donde nosotros sentimos pesar por alguien o por una situación o por una persona. Pero la lástima no transforma, la misericordia sí. ¿Amén? Entonces pensemos en algo. Vamos por la calle y vemos a una persona necesitada. Lo primero que pensamos es: ay, qué pesar. Pobrecito o pobrecita, ¿cierto? Qué duro. Y uno siente dolor en su corazón porque las situaciones o la miseria de la gente, la miseria de la humanidad nos causa dolor. Y entonces tú ves a la persona sufriendo y podemos hacer dos cosas. Una de las cosas que podemos hacer es mirarla, pobrecito, y luego seguir caminando. Seguimos derecho. Y seguramente durante varias cuadras o durante un largo tiempo, en el día, vamos a estar pensando en esa persona y sintiendo dolor. Listo. O podemos hacer otra cosa. Pasamos y le damos dinero o le damos alimento. Lo hemos hecho, ¿verdad? Le damos alimento, le damos dinero o lo que necesite y luego seguimos caminando. Y durante el día y durante horas nos vamos a acordar de esa persona y tal vez vamos a pensar y vamos a sentir dolor, pero va a haber una pequeña satisfacción en nuestro corazón porque nosotros hicimos algo, así fuera darle una moneda o darle un pan o comprarle un cafecito con pan. La pregunta es: ¿su vida cambió por lo que hicimos? No, ¿verdad? ¿Su vida cambió por la lástima que sentimos por esa persona? ¿Por ese dolor que sentimos acá? ¿Cierto que no? No cambió. Tal vez le calmamos un momento de hambre. Posiblemente está llenito, entonces está tranquilo. Pero unas horas después va a volver a vivir la misma miseria. ¿Sí? Porque la lástima no transforma. La misericordia va más allá de un sentimiento de dolor. La misericordia es transformadora. Quiero que le digas al que tienes a tu lado: la misericordia de Dios es transformadora. Ahora, mira al que tienes a tu lado, pero analízalo, ¿no? Analízalo. ¿Listo? Ahí estás viendo un vivo retrato de una vida transformada por la misericordia de Dios. ¿Amén? ¿Estamos convencidos de eso? Eso, todos nosotros somos testimonio de la misericordia de Dios, de vidas transformadas por su misericordia. Pero también algo maravilloso que encontramos en la palabra, y es que la misericordia nos otorga también una nueva oportunidad. Y entonces, ¿por qué no lo dices conmigo? La misericordia me otorga una nueva oportunidad. Vamos a Lamentaciones 3, versículo 22 y 23, pero deja una ceñita ahí en el Salmo porque vamos a regresar. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. ¿Listo? ¿Lo tiene? Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. A mí este versículo me encanta, me parece maravilloso, porque me da esperanza. Sé que todos los días abro los ojos y hay una nueva misericordia para mí. ¿No les parece maravilloso eso? ¿Sí? Que el Señor tiene una nueva, que no han decaído sus misericordias, a pesar de que pecamos, a pesar de que todos los días fallamos en el intento de agradar a Dios y de vivir en santidad. Y cuando llegas a tu casa y evalúas tu corazón, dices, bueno, hoy me dio rabiecita y pequé, ¿sí? Hoy me encontré con una amiga, tinto rulo y chisme, ¿sí? La embarré, le fallé a Dios, ¿sí? Hoy me golpeé y no me salió el aleluya ni el bendito sea el Señor, sino salió la palabra fea, ¿sí? Y empieza uno a analizar su corazón y dice, hoy quise agradar al Señor, pero en el camino permití que mi carne gobernara, permití el pecado en mi vida. Pero la esperanza es que voy a papá y Él me perdona, ¿cierto? Porque hay una nueva misericordia y me levanto en la mañana sabiendo que Dios nos otorga una nueva oportunidad. ¿Y una nueva oportunidad para qué? Para hacerlo bien, para vivir en santidad, para velar, para caminar conforme a su palabra, para hacer vida su palabra en nuestro corazón. Y la misericordia es el motor que impulsa a Dios a hacer las cosas. Es el motor que impulsa a Dios a ver la miseria del corazón del hombre, el dolor del hombre. Dios que mira la miseria de nuestro corazón. Cuando tiene misericordia, mira la miseria, el dolor, la angustia, el pecado, la fragilidad de nuestro corazón. Y entonces siente compasión de nosotras. Quiero que miremos un ejemplo de misericordia en la palabra. Y vamos a Marcos 10, versículos del 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. ¿Listo? ¿Lo tiene? Bueno, vamos a leer. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, está sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El ciego, ¿qué fue lo que le pidió a Jesús cuando escuchó que él pasaba por ahí? Misericordia, ¿cierto? Él necesitaba que Jesús mirara la condición de su corazón, la miseria de su corazón, el dolor que estaba viviendo. Ahora, en la época no era fácil ser ciego, como no lo debe ser hoy. Pero en esa época, un ciego era un rechazado social. Así que él, por ser ciego, estaba destinado a mendigar, estaba destinado a la pobreza, estaba destinado a ser invisible. Aparte de eso, la única posesión que este hombre tenía era ¿qué? Su capa, porque con su capa, en su capa guardaba seguramente las monedas, eso lo leí en un comentario bíblico, guardaba las monedas, ¿sí?, que le daban los hombres. Su única posesión era su capa. Los comentaristas también dicen que estos ciegos eran abusados y burlados,
Entonces habían personas odiosas que en vez de darle en la mano una moneda al ciego, cogían carbones encendidos y los ponían en su mano. Podrán ustedes imaginar el dolor que experimentaban los ciegos, ¿sí? Entonces ellos no solo eran rechazados sociales, no solo eran rechazados por la sociedad por su condición física, no solo vivían en la pobreza porque no tenían cómo trabajar ni cómo sostenerse, no solo tenían que sentarse en una calle a mendigar, sino que también eran abusados y burlados por la gente odiosa de la época. ¿Qué necesitaba este ciego? ¿Qué estaba suplicando este ciego? Suplicaba una oportunidad. ¿Qué le estaba pidiendo al Señor? Una oportunidad de poder ser un hombre normal y tener una vida normal. Eso era lo que quería. Poder ver para él sería tener una vida normal. Poder trabajar, poder tener una familia, poder ir al templo a adorar. Cuando este mendigo grita, lo que le está diciendo a Jesús es: pasa mi miseria por tu corazón. Y al ver Jesús el grito de este hombre tan insistente, entonces atiende al ciego. Y una de las cosas que me impacta es que dice la Biblia: y tiró la capa, arrojó la capa y se fue hacia donde estaba Jesús. Él se despojó de las cosas que eran importantes para él. Su única posesión seguramente era su capa, y él se despoja de su capa y va donde Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué quieres? Y él dice: quiero ver. ¿Y qué dice la palabra? Que tu fe te ha salvado. Y sabes que me encanta pensar que Jesús cogió ese dolor de ese hombre, esa miseria que había en su corazón, ese dolor de verse limitado por la ceguera de sus ojos, y no solo le permitió ver, sino que le permitió ser salvado. Y ese hombre salió de ese lugar viendo y reconociendo a Jesús como su Señor, con su alma y su espíritu reconciliados con Él. Amén. Nosotros somos como ese ciego. Durante muchos años fuimos ciegos. Teníamos un velo en nuestros ojos que no nos permitía ver la verdad. A lo malo llamábamos bueno y a lo bueno malo. Y no podíamos entender muchas cosas que hoy entendemos de la palabra de Dios. Pero un día el Señor en su misericordia nos quitó ese velo. Un día el Señor vio la necesidad de nuestro corazón. Vio la señora que estaba atribulada, vio la señora que estaba con sus problemas con su marido, vio la señora que tenía crisis por su hijo que estaba en la drogadicción, vio ese hombre desesperado y angustiado con existencialismo que no se hallaba, vio esa enfermedad que estaba consumiendo y vio ese grito de auxilio de nuestro corazón. Y entonces ¿Él qué hizo? Nos permitió verlo a Él y nos reconcilió con el Padre. Amén. Otro ejemplo maravilloso de misericordia lo encontramos en el hijo pródigo. Y todos conocemos la historia, así que no vamos a ir a él, pero todos conocemos la historia y todos sabemos que este hijo regresó a casa, y él lo único que pretendía era que lo trataran como un jornalero más. Listo, no importa, yo voy, yo barro, yo hago lo que me pongan a hacer. Yo sé que no soy digno de tener una habitación en la casa. Yo sé que no me puedo sentar a la mesa porque ya reclamé la herencia, ya me la gasté toda, me la tomé, me la rumbié, ya, no merezco nada. Solo quiero que me traten como un jornalero. Y lo más maravilloso es que este padre, no vemos en la escritura que le dijera: ¿y que hizo la platica? ¿Dónde se la gastó? Sino que dice la palabra que él lo recibió con cariño y hasta fiesta le hizo y le puso anillo en el dedo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, ¿sí? Su misericordia permite que seamos perdonados y que seamos restaurados. Amén. Bueno, miren, vamos nuevamente al Salmo 103. Y miremos el versículo 9, del 9 al 14.
Salmo 103, 9, 14 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura del cielo sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de su Hijo, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Por ahí le he escuchado a los hombres decir que nosotros las mujeres somos históricas. ¿Es cierto? ¿Sí? Bueno, que nosotros recordamos todas las cosas que pasaron hace 20 años y mucho tiempo atrás. ¿Sí? Pero déjame darte una noticia. Nuestro Dios no es histórico. ¿Sí? Nuestro Dios no guarda el enojo. Nuestro Señor no tiene un historial de nuestros pecados para decirnos, ah, sí, claro, en 1881 tú hiciste tal cosa. ¿Sí? El Señor no guarda el historial, no tiene cajones, no tiene archivos. Él no guarda historial de nuestros pecados. Él no nos echa en cara lo que ha hecho por nosotros. Él olvida el pecado de ese hijo que se ha presentado delante de Él con un corazón rendido, con un corazón arrepentido. Amén. Y puede ser que muchos de nosotros estemos hoy aquí y estemos pensando, me siento culpable porque le he fallado a Dios. Y puede ser que lleves mucho tiempo o algunos días sin orar, porque tú dices, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios después de haber hecho lo que hice? ¿Sí? Y puede ser que estés cuestionando tu fe. No, pues es que yo creo que no tengo la fe suficiente. Es más, puede ser que hoy tú estés diciendo, yo creo que ni siquiera soy un verdadero cristiano, porque mire las cosas que estoy haciendo. Pero ¿sabes una cosa? Si nosotros venimos al Señor, si nosotros permitimos, si nosotros vamos y buscamos su misericordia, encontraremos perdón. Amén. Y encontraremos una nueva oportunidad para caminar conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios. Quiero que miremos el versículo 13, volvámoslo a leer, dice, como el Padre que se compadece de su Hijo, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Somos polvo, iglesia. Dile al que tienes a tu lado, eres polvo. Y eso por los siglos de los siglos no ha cambiado, somos polvo. No hay nada bueno, no hay nada loable, no hay nada rescatable en nosotros. Porque a pesar de haber sido redimidos y a pesar de conocer la obra de Cristo, seguimos pecando. No hay nada loable en nosotros, solo su misericordia. Y eso debería hacer que nosotros vivamos todos los días de nuestra vida rendidos a Él. Eso debería llevarnos todos los días a buscar su presencia, porque no hay nada de qué aplaudirnos cuando tú miras tu corazón y dices, Señor, ¿yo por qué estoy pensando eso? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Si tú eres mi Dios y me perdonaste. La autosuficiencia no aplica para los hijos de Dios, pero la dependencia sí. Díselo al que tienes a tu lado. La autosuficiencia no aplica para los hijos de Dios, pero la dependencia sí. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido la preciosa misericordia de Dios? Amén. Amén. Vamos a mirar el segundo punto que es me parezco a papá. Y digámoslo como pregunta, ¿me parezco a papá? Y quiero que miremos unas imágenes. ¿Listo? Vamos a mirar 3 imágenes por acá. ¿Imágenes? Bueno, vamos a mirar unas imágenes, esas imágenes, y ustedes me van a decir si esas personas que aparecen en las imágenes se parecen. ¿Listo? Si tienen algún parecido.
Bueno, fallas técnicas, no importa. Hay algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros y es que su creación es perfecta. Amén. Y cuando tú miras a un hijo y miras a un padre, ¿qué es lo que ves? Que son parecidos, ¿cierto? Son parecidos. Entonces a uno le dicen cosas como de tal palo, tal astilla, ¿cierto? O la sangre no se niega. O igualito a la mamá, igualito al papá. ¿Cierto que nos dicen cosas así? Bueno, resulta que ayer alguien llegó y me dijo eso, ¿no? Alguien llegó, bueno, miremoslas ahí. ¿Se parecen? ¿Sí? Podemos decir que es papá e hijo, ¿qué dicen? ¿Sí? ¿Y ese? ¿Sí? ¿Hay otro por ahí? ¿Se parece? Es inevitable, ¿cierto? Es inevitable porque Dios creó en su perfección, entonces ese tema de la genética y todo eso, entonces hace que nosotros traigamos muchas cosas de nuestros papás. Entonces la sangre no se niega. Y alguien en estos días, ayer, alguien me llegó y me dijo, vi una foto tuya en redes sociales y eres igualita a tu mamá. ¿Sí? Bueno, a mí siempre me dicen que soy igualita a mi mamá. Y entonces siempre pienso, pero en ese gen debió haber venido los ojos verdes de mi mamá, pero me tocaron cafecitos, ni modo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando iba en la buseta para mi casa, me puse a pensar en la pregunta, en la afirmación que hicieron. ¿Te pareces a tu mamá? Y entonces le dije a Dios, Señor, ¿será que yo me parezco a ti? Porque yo no puedo negar a mi mamá y a mi papá, porque su sangre están por mis venas, porque tengo cosas de mi mamá físicamente, aún hasta ademanes y cosas tenemos de nuestros padres, pero nosotros tenemos un Padre que es el Señor y el Señor quiere que nosotros lo imitemos y que nosotros cada día seamos como Él y que su carácter sea formado en nosotros. La pregunta es, si alguien nos viera, diría, ¿te pareces al Señor? ¿Reflejas a Cristo en tu vida? ¿Me podría decir alguien, eres igualito a papá? ¿Sí? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿me parezco a papá? Vamos a mirar vamos a Lucas 6, versículos 35 al 36. Lucas 6, 35 al 36. ¿Listo? ¿Lo tienen? Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y sabes que durante todo este mes nos han estado hablando nuestros pastores sobre los atributos de Dios. ¿Sí? Y el pastor en los primeros mensajes, en la primera semana, nos habló de qué eran un atributo y nos decía que son cualidades, que son perfecciones que constituyen la esencia divina de Dios. Y esos atributos son quién es Él, ¿sí? Que de hecho nos explicaba que está mal llamado decirlo atributo, que es mejor decir perfecciones. Y conocer sus atributos es permitir y entender a Dios, quién es Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros. Pero hay una cosa que debemos conocer y una cosa que debemos recordar, y es que algunos teólogos han dividido estos atributos en comunicables y no comunicables o incomunicables. Y esos atributos incomunicables son únicos de Dios. Son esos que no se comparten con el hombre, que tú y yo no los podemos tener, ¿sí?
Dentro de estos atributos está su omnisciencia, su omnipresencia, su unicidad, su eternidad, su inmutabilidad. Que Él sea todopoderoso. Eso le corresponde a Él. Aunque a veces nos creemos todos poderosos, ¿no? Pero eso nunca funciona, porque no tenemos esa cualidad. Pero los atributos comunicables son esos que Dios comparte contigo y conmigo. Entonces, cuando el Señor dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque Él comparte con nosotros algunas cualidades, atributos, perfecciones de su carácter y nos los entrega a nosotros. O sea que tú y yo podemos tener algunos atributos como ¿cuáles? El amor, la misericordia, la justicia y la bondad. Y en esta noche tú y yo estamos hablando sobre la misericordia. Y aunque es un atributo de Dios, a mí me corresponde también ser misericordioso. Porque el Señor me dio ese atributo. Mira que el texto en Lucas dice que debemos ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y hay una orden de Dios para ti y para mí, y es ser misericordioso. O sea que eso no es solo de Dios, ay, tan lindo Dios misericordioso, tan bello, ¿cierto? ¿Para qué son los atributos? ¿Para qué todo este mes? Aprendiendo esas cosas, aprendiendo las cualidades o las perfecciones de Dios. Eso tiene que tener un propósito y es la vivencia, ¿sí? Es la vivencia de esas cualidades en nuestra vida, es conocer quién es Dios y cómo me puedo relacionar con Él. Pero si hemos entendido que Dios es misericordioso y tuvo misericordia de mí, yo estoy obligada a tener misericordia de los demás. Estoy obligada a tener misericordia de mi hermano. Estoy obligada a hacer la diferencia allá afuera y tener misericordia con un mundo perdido. Así como Dios un día tuvo misericordia de mí cuando estaba perdida. Amén. Entonces, quiero que pienses tú y yo qué estamos haciendo. Evalúa tu corazón y piensa si realmente nos parecemos a papá en cuanto a misericordia. Pasas la necesidad de otro por tu corazón. Ahora recuerda que no es lástima, no es pasar y hay que pesar y seguir con tu vida. Es que lo que tú hagas en la vida de una persona traiga transformación. Eso es misericordia, que ese acto que tú hagas en esa persona traiga transformación. Entonces, nosotros como iglesia tenemos una fundación, ¿cierto? Apoyamos la fundación de Niños Tabita. ¿Y qué estamos haciendo con esos niños? Trayendo transformación. Estamos teniendo misericordia de unos niños que viven en una condición terrible en sus barrios. Familias destruidas, situaciones muy difíciles. Pero nosotros les estamos dando palabra. Les estamos dando muchas cosas allá, comidita, amor, cariño, palabra, ¿cierto? Y eso que está haciendo, eso puede traer transformación al corazón de ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo? Efesios 4:32. Dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Mira que el pensamiento de la sociedad sin Dios está centrada en el hombre. Mis deseos, mis caprichos, mis logros, mis proyectos y mis sueños. Y no digo con eso que soñar sea malo ni tener proyectos. De hecho, la Biblia nos habla de que concede los deseos de nuestro corazón si nos deleitamos en Él. Y tenemos que tener sueños y proyectos. Pero la vida de un hijo de Dios no está centrada en sí misma. Está centrada en Cristo y en su prójimo, en el prójimo.
Está centrada en prestar nuestras vidas para servir a la humanidad, para servirle a los demás. No se trata de mí, no se trata de complacerme, se trata de prestar mi vida al servicio de otro. Y como consecuencia de eso, Dios me añade los anhelos de mi corazón. Y Dios me permite alcanzar mis proyectos y mis metas. El pensamiento de un hijo de Dios debe estar centrado en Cristo. Y Dios se encarga de nosotros. Y yo quisiera tomar en este momento un ejemplo que tomé en Jóvenes el sábado. Y quisiera que miráramos dos imágenes. ¿Saben quién es él? ¿Quién es? Martin Luther King. ¿Sabían que Martin Luther King fue pastor a los 25 años? ¿Sí? Fue un pastor bautista a los 25 años. ¿Sí? Fue un hombre muy pilo. A los 9 años, sus amiguitos le dijeron que ya no podían jugar más con él porque era negro. Y un día hubo algo que lo impactó en su corazón y fue una mujer negra, una mujer morena, que estando en un bus se sentó en una silla VIP, que era una silla exclusiva para blancos. Y ella se sentó ahí. Y cuando la obligaron a pararse, ella no se quiso parar. Y eso generó un conflicto, a ella la meten a la cárcel por eso. Y eso indignó a este hombre, a Martin Luther King. Y un año después, él empezó a luchar por la igualdad. Un hombre que lo que hacía era predicar el evangelio y enseñar la palabra dentro de su iglesia. Él pudo haberse quedado ahí. Él pudo haberse quedado con sus ovejas. Él pudo haberse quedado haciendo y ejerciendo el rol que tenía. Pero también él decidió mirar más allá. Y es que afuera de su iglesia había una necesidad. En su país había una necesidad. Y Dios puso en su corazón una carga. Y él luchó por esa igualdad. De hecho, murió por ese propósito, porque fue asesinado. ¿Sí? Fue un hombre que decidió no centrar su vida en sí misma, sino que un hombre que decidió pasar la miseria de muchos por su corazón, su propia miseria, porque él, por ser moreno, era rechazado socialmente. Y él luchó y luchó por la igualdad. ¿Listo? Miremos otro. ¿Saben quién es él? ¿Lo han visto por ahí en YouTube? Se llama Tokyo Kenji. Bueno, él es un conferencista, se conoce mucho porque es un conferencista motivacional, ¿sí? Pero resulta que este hombre es pastor también, es un pastor presbiteriano y él es colombo-japonés. Hasta los 10 años vivió en Colombia. Él estuvo en Colombia hasta los 10 años, pero a su papá conoce la historia de un japonés que secuestran en Colombia y él dice, nos tenemos que ir para el Japón. Y a los 10 años se lo lleva para el Japón, con toda su familia. Y llegan al Japón y él allá es un extraño, porque no manejaba bien el idioma, por 1000 cosas. Pero él ya tenía a Jesús en su corazón. Y él se prepara y a los 24 años lo ordenan pastor presbiteriano. Pero él ve una condición de vida en las personas, en sus amigos en el Japón. Él ve una situación, ¿cuál fue? Que sus amigos se estaban suicidando. Allá lo tenían todo, comprar un carro es fácil, tener una casa es fácil, tener cosas es fácil, ¿sí? Pero la gente está triste. Y sus amigos se estaban suicidando. De hecho, un amigo muy cercano de él se tiró de un puente. Y eso conmovió su corazón. Y él tuvo misericordia de la condición de las personas que vivían en el Japón. Y entonces Dios puso su carga, esa carga en su corazón. Y él creó una fundación que se llama Turismo con Propósito. Y esa fundación tiene el propósito de traer japoneses a Colombia.
a tener una experiencia de vida en Ciudad Bolívar. ¿Sí? Pues yo creo que nadie quisiera ir a Ciudad, o ninguno de nosotros va a Bogotá a conocer Ciudad Bolívar. Pero estos japoneses viven una semana en Ciudad Bolívar con una familia de Ciudad Bolívar. Aparte hacen un proceso en la fundación, ¿sí? Él no habla mucho de esas cosas, pero hace un proceso espiritual, ¿sí? De presentarles a Jesús en la fundación que tienen en Ciudad Bolívar, iba a decir Simón Bolívar, en Ciudad Bolívar. ¿Listo? Este hombre se pudo haber quedado en el Japón. Este hombre pudo haber seguido su vida como la tenía, pero un día decide aceptar ese llamado de ser misionero y venir a Colombia como misionero y trabajar por unas personas. ¿Quiénes? Esas personas que se están deprimiendo, esas personas que están suicidando y que se están muriendo por causa de una depresión. Él decidió hacer algo más, él decidió tener misericordia. Y entonces con todo esto yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo? Y quiero que te preguntes eso, ¿qué estamos haciendo? Porque afuera hay una sociedad que sufre. Y bueno, yo te estoy hablando de personas que hoy la gente reconoce, pero ellos son personas normales como tú y como yo. Han sido reconocidos porque las cosas que han hecho han sido trascendentales. Pero ¿qué pasa con tu vecina? ¿Qué pasa con tu amiga entusada? ¿Sí? ¿Qué pasa con ese hijo drogadicto? ¿Qué pasa con ese hombre que lo ves en la calle todos los días cuando pasas y que simplemente volteas y sigues porque te estorba el camino? ¿Qué estamos haciendo tú y yo por esta sociedad? Podemos seguir viniendo a la iglesia, alimentándonos de palabra y yendo a nuestras casas y seguir luchando por nuestros sueños. O podemos venir a la iglesia, recibir la palabra y salir y hacer algo y llevar la palabra de Dios allá afuera, ¿sí? Y ayudar al otro, porque yo puedo predicar, pero también voy y predico y la señora tiene hambre, ¿sí? Hay algo más que hacer. Y yo los quiero invitar a eso, a que si el Señor tuvo compasión y misericordia de nosotros y ha tenido y sigue teniendo, nosotros también estamos llamados a parecernos a papá. Y si nos queremos parecer a papá, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Es hacer vida a su palabra. Y si el Señor nos manda a ser misericordiosos, entonces debemos tener misericordia. Y la misericordia empieza con esa persona que nos ofendió y que no hemos perdonado, ¿sí? Porque algún día nosotros ofendimos y recibimos perdón. Y todos los días ofendemos a Dios y recibimos perdón. Amén.